hace tiempo que quiero hablar con ella, gracias a Hueso que pudo contactarla. Vamos a hablar con, seguramente la recuerden, porque tuvo su momento de, te diría, entre comillas, gloria, porque fue un momento durísimo para nosotros, para el país, que lo seguimos teniendo, digo, porque también hay cuestiones que siguen estando difíciles, que tienen que ver con toda la salud pública y el mundo de la salud en general. Vamos a hablar con Gabriela Piovano, la infectóloga que estuvo tan presente en la pandemia, atendiendo un montón de personas que decían no me vacuno, y ella los atendía de una manera muy, la verdad, muy popular, tengo que decirlo, con un lenguaje popular. No es una infectóloga ahí como hablando raro, sino que clara, una infectóloga clara. Gabriela Piovano, estás del otro lado, aquí Fileto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la presentación. Acá tendría que ir aplausos, chicos. Exacto, tiene que ir aplausos. Tiene que ir aplausos. Recién llegó... ahí va, ahí te lo metieron. Ahí va, así me gusta. Recién llegó de vacaciones Lautaro y todavía se está aceitando. ¿Viste cómo es esto cuando volvés de vacaciones y todo eso? Claro, totalmente. A ver, Gabriela, primero, ¿cómo trabajaste en pandemia en los medios, no? ¿Vos tenías experiencia en esa exposición? Mirá, yo tengo un programa de radio hace ya 15 años que se llama Por las Dudas Escuchá, que lo hicimos primero durante 10 años o más en Radiográfica, y ahora estamos en Radio Tú, somos Radio Tú, que es la radio de Aptra. Sí, linda la casa de Aptra, muy linda. Sí, ahí está Mosquito Sancineto, un amigo también de esta casa. Exacto, bueno, Mosquito está justo antes que yo. Mirá qué bien. Y a su vez está conmigo los domingos, que hacemos Domingos Piovano en la Radio Rebelde. ¿Sí? Domingos de 14 a 18. Querido, por favor, estás hablando con alguien que no vino de la nada. Me encanta. Bueno, Gabriela, mandale un beso de Fileto, un beso de mi parte a Mosquito, es una persona, yo me formé con él, ahora tengo una compañía de teatro que se llama Impro Crash, y la compañía nació, la compañía nació por Mosquito también y por sus talleres en Rojas. Nosotros en el año 16, en Radiográfica, los domingos hacíamos 5 horas un programa que se llamaba El Hijo o la Hija de la Duda, y venían elencos de programas y los hacíamos improvisar, de elencos de teatro y los hacíamos improvisar. Así que venimos de hace muchos años porque, bueno, a mí siempre me gustó la comunicación, cobardemente elegí la medicina, porque la verdad que vos en medicina podés ser mediocre y trabajás y cobrás igual. En cambio, para vivir de la comunicación tenés que ser bueno, creo yo. Después me di cuenta que también con que tuvieras buenas relaciones con los dueños de los medios también podías trabajar, pero bueno, me parecía que era más difícil eso, y bueno, y elegí empezar con medicina, pero siempre con la promesa de hacer comunicación. Y cuando vine al Muñiz, con toda la cuestión HIV, ¿no? Con toda la cuestión del prejuicio de que si alguien tiene HIV ya está muerto, entonces no hay mensajes para las personas que son cientos de miles, en realidad, que todos los días convivimos con ellas, lo sepan o no, dar un mensaje, etcétera, etcétera. Así que bueno, a esta altura soy como la negra Bernasi, nada más que le metemos al tema de salud pública, a la política, pero lo hacemos con mucho humor, con mucha imaginación, con mucha libertad también, porque si no es un plomo, ¿viste? Y a su vez esto que también vos captaste, que es un lenguaje que sea accesible para la gente, ¿no? O sea, hay un modelo de ejercicio que tiene que ver con el guardarte la información, y hay otro modelo que es el de compartir, ¿no? Para que la gente se pueda manejar libremente, pero conociendo los riesgos y pudiéndose cuidar, ¿no? Que es un poco también lo que pasó con el coronavirus. Sí, y también, digo, en plan comunicación, que para mí sos un as, cuando llegó la pandemia, había muchas corrientes más, tipo, por citar a algunas periodistas, que era como tomamos cloro en cámara, no nos vacunamos, claro. Claro. La verdad que había que estar a la altura para poder dejar claro que lo importante de vacunarse, lo importante de combatir la pandemia, a pesar de que hubo un momento de una segunda ola que la gente se vacunó menos y la verdad que murieron bastante también, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando empezó la segunda ola, que la hizo Rodríguez Larreta, ¿no? Con la Corte Suprema,
llevando a la escolaridad presencial cuando todavía no estaba fuertemente vacunada la población, sí, condujeron a la gente a la muerte. O sea, de 150.000 muertos, la mayoría son de esa segunda ola y muchísimos de ellos son personas jóvenes que no tenían riesgo, y que ya lo habíamos visto en Europa y en Estados Unidos lo que pasaba con la escolaridad presencial. Sin embargo, inclusive los escuchás hoy día y siguen diciendo que ellos les salvaron la vida a los pibes porque les abrieron la escolaridad. Entonces, bueno, ahí tenés todo lo que está pasando hoy también, ¿no? La guerra comunicacional, donde no hay un referee que diga esta es la verdad que vos podés ver desde los hechos, qué es lo que finalmente pasó, porque, o sea, toda esta gente que está enojada permanentemente y todo eso, primero se enojó porque los encerramos y después se enojó porque murieron 150.000 personas. Entonces vos decís, bueno, entonces ¿qué tenés? Ganas de enojarte, porque si murieron 150.000 personas fue porque no se cuidaron. Quiere decir que se hubiesen muerto muchísimas más si no los encerrábamos. ¿Dónde más? Si el mundo se hubiese cerrado 21 días al principio de todo, no hubiéramos tenido todo lo que tuvimos a nivel mundial, pero seguramente todos estos agoreros dirían que los encerramos al pedo, ¿entendés? Entonces, bueno, a veces uno dice, merecemos la extinción. Dios, escuché, leí por ahí que también hay un documental tuyo. Hubo un documental, se proyectó un documental en el auditorio de Radio Nacional el año pasado, que Jorge Dorio tiene algo que ver. Sí, en algún momento lo vamos a colgar en las redes. Nos hubiese gustado realmente tener más repercusión a nivel oficial. Lo pasamos ya en algunas universidades y todo, y nos pasó, por ejemplo, porque bueno, me convoca Jorge Dorio, como decís vos, con una cineasta documentalista que quería hablar de una mujer. Marcela Balsa. Le dice, habla de Marcela Balsa, sí, habla de Gabriela Piovano. Y yo, viste, bueno, la verdad que le digo, mira, yo considero que va a haber un documental de mi vida, pero no es ahora, tiene que ser más adelante, pero aprovechemos esto para justamente poner en relieve todas estas discusiones que hubo en la pandemia. Bueno, qué es lo que hay de cierto y de falso con lo que pasó, ¿no es cierto? Así que, por ejemplo, en una de las universidades se nos acercó una chica a decir que ella estuvo todo el encierro en su casa sola, leyendo y viendo las redes, y que ahora que ve ese documental se da cuenta de cómo le mintieron y de por qué el gobierno dejó que se mintiera de esa forma, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí está todo el tema del manejo de los medios, todo el tema, digamos, de la presión política que hubo, que por ahí Alberto no supo manejar, porque yo quiero que seamos justos con él. Realmente él nos salvó la vida, no solo desde el punto de vista médico, sino desde el punto de vista económico, ¿no? Porque ahora que todo el mundo estigmatiza con el tema de la inflación, de que fue por culpa de Alberto, pero si nosotros hoy no tenemos a la gente viviendo en la calle, o los negocios realmente cerrados, o las industrias cerradas, como pasa en Estados Unidos, por ejemplo, es porque se asistió no solo desde lo médico, sino desde lo económico, desde lo social a las familias, digamos que se les dio el ingreso, que se les dio elementos de higiene, que se les dio alimentos, y todo eso que obviamente tuvo un costo, pero la contraprestación fue que no se muriera la gente de forma masiva y que no estuviéramos hoy realmente quebrados. O sea, eso es lo que por ahí un poco es terrible en esto, porque cuando vos haces las cosas bien, obviamente no suceden las muertes. Entonces después estos cretinos te dicen que para qué se gastó tanto si no se murió nadie. Y vos decís, pero no se murió nadie porque hice todo lo otro, ¿no? Entonces ahí también está un poco la trampa que se tiende todos los días, ¿no? Y que nos trajo también a la situación que estamos viviendo hoy. Sí, fue una situación excepcional y que también, digo, no creo que esté totalmente terminada, o por lo menos entiendo que hay casos de COVID y también hay que estar atento a eso, ¿no? Totalmente, o sea, nosotros seguimos teniendo, porque desgraciadamente también te digo que hay gente de riesgo que no se vacunó,
porque también te digo que hasta las sociedades científicas se metieron a hacer política con esto, ¿no? Y entonces apareció, por ejemplo, la Sociedad Argentina de Pediatría diciendo que no tenían datos de la vacuna Sinopharm, cuando ellos formaban parte del comité asesor del gobierno, donde tenían los datos, así que al otro día tuvieron que salir a autodesmentirse, pero eso causó un daño enorme porque hubo un montón de pediatras y, por ejemplo, neumonólogos y oncólogos y etcétera, que le recomiendan a sus pacientes no vacunarse, ¿me entendés? O sea, realmente ahí te das cuenta la geopolítica cómo pesa cuando la Organización Mundial de la Salud el día de hoy no reconoce a la vacuna rusa, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el mundo jugó su propio partido, y en esa confusión, por supuesto, la gente sale perdiendo, porque ya te digo, hay gente de riesgo, porque por ahí una persona joven que no tiene riesgo, que no trabaja en lugares por ahí donde circula mucha gente o no es de personal de atención de salud, etcétera, etcétera, puede no vacunarse. De hecho, a esta altura todos se han infectado por lo menos una vez, lo sepan o no, porque también recordemos que el 80% de la gente que se infecta no iba a tener ningún síntoma, pero la gente que es de riesgo, si no está vacunada, tiene el mismo riesgo el día 1. O sea, tiene un 20% de posibilidades de tener una enfermedad grave y mortal. Ahora, nosotros hoy seguimos viendo un caso, ¿no? O sea, ahora por ahí empiezan a subir de nuevo y empezás a ver un poco la subida de casos graves que no tiene para nada la repercusión que tuvieron en un primer momento y sobre todo en esa segunda ola que hablamos, donde realmente hubo que hacer un Tetris con los pacientes para que tuvieran, digamos, atención, sobre todo los de la Ciudad de Buenos Aires, que algunos terminaron en Morón o en Moreno atendiéndose, ¿no? Porque era lo que estaba disponible. Entonces, viste, cuando ahora se habla de que la gente de provincia se atiende en capital, y bueno, pero mucha gente de capital se le salvó la vida en provincia también, ¿viste? Sí, ¿cómo ves ahora con este nuevo gobierno? Vos seguís laburando en el Muñiz, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves con este nuevo gobierno la situación de la salud pública? Digo, sin entrar en un cliché de, bueno, llegan los liberales y la salud pública va... No. Digo, ¿hay una incertidumbre o hay ya algunas certidumbres? ¿Cómo lo ves vos, sobre todo estando adentro, no? Mira, nosotros con respecto a eso del cliché, nosotros hace 20 años que tenemos macrismo en la ciudad, y desde hace 20 años se viene talando a la salud pública, ¿no? O sea, eso es un hecho. Si vos ves el número de camas, las prestaciones de los servicios, etcétera, etcétera, te das cuenta que es una política, digamos, que vino, que bueno, justamente en el medio estuvo el parate de la pandemia, donde se recibió absoluta asistencia del Estado Nacional, tanto para el público como para el privado, ¿eh? O sea, en ese sentido, porque también la gente tiene que saber que la medicina privada tiene un límite y muchísimas veces normalmente la salud pública termina asistiendo a personas que tienen obras sociales caras pero que no pueden tener, digamos, la respuesta de envergadura que pueda del Estado. Bueno, el caso de la pandemia fue bien claro, ¿no? Digo, bien claro, pero por ejemplo ahora mismo, por ejemplo el IREP, que es un instituto de rehabilitación acá en Buenos Aires, recibe pacientes de obras sociales y prepagas que no pueden dar rehabilitación física y psicomotriz por sus propias estructuras, y sin embargo lo reciben en el ámbito público, ¿no? Entonces, eso, digamos, vos fíjate que ahora hay un incendio acá en Buenos Aires que te apaga todo un barrio, hay gente que se cayó, que se destruyó, o sea, se siguen habilitando obras de construcción que no están realmente verificadas, etcétera, etcétera. Y bueno, y el nuevo gobierno de la ciudad está paseando, ya no sabemos si está en Francia, en Italia, ¿viste? Y bueno, y lo van a seguir votando, porque este es el otro tema, ¿viste? La gente con el asunto de que no valora que lo que tiene lo tiene porque hay una política de fondo, bueno, se vuelve a pegar un tiro en el pie. Ahora, por ejemplo, nosotros ya empezamos a recibir casos de personas con problemas oncológicos que no están recibiendo la medicación.
con respecto al HIV, ya se fue avisando que en unos meses de seguir la política de no compra de medicación no va a haber. O sea, en la época de Macri quisieron cerrar el Programa Nacional de SIDA, que no pudieron porque, bueno, la gente que tiene HIV, no toda, pero hay lo que llamamos una sociedad civil muy aceitada, muy militante, porque saben que si no reciben los medicamentos, a la larga se van a enfermar y a morir. Pero una persona con una cuestión oncológica, por ahí ya viene media baqueteada, ¿viste? Porque desgraciadamente ya relacionamos el cáncer con terminalidad, cuando muchas veces no es así, y muchas veces, como en el gobierno de Macri, se dejaron estar por el sistema que los aplastaba y se murieron. Entonces, eso ya lo estamos empezando a ver. Realmente es concreto, y no es porque no hay plata, es porque no hay ganas. Sí. Sí, acá lo denunciamos todos los días y también hablamos bastante del cáncer y como en su momento fue el SIDA, esto de tenés SIDA te morís, tenés cáncer te morís, sacar y desmistificar esa idea también porque no es real, realmente Claro, no es real. claro que no es real. ¿Qué pasa con el dengue? Porque también hay un crecimiento de los casos de dengue en la ciudad y en el conurbano. También pasa algo. Hubo un crecimiento exponencial, ¿no? Nosotros pasamos ya de que fuera, por ahí, ustedes saben que se llama endemia, cuando vos tenés un número de casos permanentes en todo el año, y eso sucedía en el norte, ¿no? Sobre todo en la zona de Formosa y de Misiones, que están en contacto con Paraguay, y en Brasil, donde es endémico, por ejemplo en la zona de Bolivia también. Y digamos más o menos para el 2015, 2016, 2017 ya empezamos a tener lo que llamamos dengue autóctono, que es cuando las larvas de mosquito infectadas se crían y entonces ya el mosquito que pica y que infecta a una persona con dengue es ya criado, digamos, en la ciudad. Y esto refleja el famoso cambio climático, ¿no? O sea, ya las temperaturas son tan altas y duran tanto tiempo que dan tiempo a que esas larvas se críen. Claro, como una tropicalización, ¿no? Exacto, exactamente. Entonces, vos fíjate que en la época de Macri se baja el Ministerio de la Secretaría, se cortan los programas de control ambiental, entonces todo lo que es el descacharreo, la desmalezación, el mirar los hogares, como en qué condiciones estaban, todo eso se levantó. Bueno, después viene la pandemia, entonces estuvimos sin circular, sin que hubiera gente que viniera de afuera, bueno, más o menos se controló. Pero ahora ya desde el año pasado y este año hubo una explosión y reflejando el cambio climático, ¿no es cierto? Y la falta de políticas en ese sentido, que ya es una política que debería ser regional, o sea, no es solo provincial o municipal, ¿no? Es una política que deberían encarar Brasil, Paraguay, Argentina y Bolivia directamente. Bueno, ahora imagínate hoy con un gobierno que niega el cambio climático, ¿no? Entonces hoy tenés una vacuna disponible, aceptada, pero que sin embargo no va a haber política estatal de vacunación para el dengue. Entonces, en ese sentido, obviamente, ese recurso que nosotros lo que necesitamos más que nada es porque todavía hemos tenido circulando una sola variante del virus, ¿no? Claro. Pero hay un fenómeno que se puede dar cuando circulan distintas variantes que aumenta el número de casos de dengue grave. Entonces ahí es donde nos empieza a preocupar otra vez la posibilidad de colapsar el sistema por casos de dengue grave, por ejemplo, ¿no? Sí, lo entiendo perfectamente. Gabriela, no quiero cerrar sin hacerte un juego que hago siempre, y ya que estoy te lo voy a hacer con virus, ya que estamos hablando con la infectóloga Gabriela Piovano. El juego se llama ¿Qué tiene y qué le falta? Yo te voy a decir un virus y vos me vas a decir qué tiene y qué le falta. Según tu lógica. Es en plan juego, o sea, hay prejuicio, es un juego. Te voy a decir, el virus de la influenza, ¿qué tiene y qué le falta? Es la gripe, ¿no? ¿Qué tiene y qué le falta, según Gabriela Piovano? Bueno, tiene que
que nos afecta a todos y le falta un poco de cachengue. El virus del sarampión, ¿qué tiene que le falta? Bueno, tiene la exclusividad, digamos, de aquellos que no se vacunan y le falta onda, por supuesto, ¿no? Porque El virus de la hepatitis A. el virus de la hepatitis A tiene mucha sociabilidad, porque es algo que se transmite, mira, nosotros lo llamamos transmisión fecal-oral, no sé si te parece. Y le falta un poco de restricción, ¿no es cierto? Bien. Un virus que sos especialista, el HIV, el virus de inmunodeficiencia humana. Bueno, lo que tiene es que revela en dónde anda cada uno. ¿Y qué le Y falta? lo que le falta es que la gente lo conozca más. Bien. Realmente. El virus del dengue. Y el virus del dengue tiene esto de que se transmite por mosquitos, así que hay que controlarlo por los mosquitos. Y lo que le falta es un poco más de naranja. El virus del ébola, la última. Uy, el virus de ébola es terrible porque lo que tiene es que se transmite muy efectivamente entre la gente y lo que le falta es cura. Ahí va, exactamente. El virus de la rabia. Bueno, ese esperemos no encontrárnoslo nunca más. Claro. Eso básicamente es lo que te digo. Y no, pará. Porque el virus de la rabia nos hizo votar como votamos, ¿no? Bien. Entonces, Me gustó este peligroso. cierre. Y te voy a agregar algo en este sentido. La vacuna para la boludez no la van a hacer nunca, ¿sabes? Te extrañábamos, Gabriela. Última, Gabriela Piovano, usted, ¿qué tiene y qué le falta? ¡Ay! Yo tengo 1.000.000 de amigos y me falta tener una casa propia. Excelente. Me encantó, Gabriela, tu sinceridad y tu forma de hablar y tu espontaneidad. Gracias, te mando un abrazo grande. Un beso grande, bueno, decirle a la gente que nos siga, no solo los domingos, como te dije, en Radio Rebelde, sino en YouTube por Mundo Piovano, que ahí va a estar esta entrevista, otras entrevistas y otras cosas que hacemos nosotros también. Nosotros digo porque tengo doble personalidad. Me encanta, me encanta. Iremos a Mundo Piovano en YouTube y mandale saludos, por favor, a Mosquito Sancineto de parte de Fileto. Dale, un beso grande. Un beso grande. Gracias. Adiós. Pasó por aquí Gabriela Piovano, estuvo buena, ¿eh? La verdad que siempre está bueno hablar con alguien que primero está formada